Este es el tercer libro en el orden de lecturas de los libros del reverendo Josho Adrian Cirlea. El autor es el representante de la comunidad budista Jodo Shinshu de Rumania y el fundador del templo budista Shinshu ortodoxo Amidaji en el mismo país. El orden de escucha o lectura de los libros ha sido sugerido por el mismo autor y es muy importante seguir este orden para así tener una comprensión apropiada y profundizar en las ideas esenciales del budismo Jodo Shinshu. Les recomiendo que vean la descripción de cada video donde está la lista de libros, dos de los cuales ya han sido grabados completamente. Estos dos libros son 1. La verdadera enseñanza del Buda Amida y su tierra pura, y 2. El significado de la fe y el Nembutsu en el budismo Jodo Shinshu. Recuerden que todos los libros están disponibles para descarga gratuita en los links de la descripción de cada video. Este tercer libro se titula Los 4 pensamientos profundos que orientan la mente hacia el Dharma de Amida. En este presente audio se narrarán el prólogo y el capítulo número 2, el cual se titula La preciosidad del nacimiento humano. La primera sección del libro es titulada Algunas nociones generales sobre el budismo Jodo Shinshu. Esta sección ya ha sido grabada y la pueden encontrar en la sección de artículos en este canal. Esta introducción al budismo Jodo Shinshu, de hecho, es el primer texto o audio que debe ser leído o escuchado. Los 4 pensamientos profundos que orientan la mente hacia el Dharma de Amida. Prólogo. Los 4 pensamientos profundos son enseñanzas básicas, algo así como una etapa preliminar a cualquier camino o práctica budista. Estos pensamientos tienen el efecto de orientar la mente hacia el Dharma del Buda y deben ser un compañero constante, no importa si uno es un principiante o un seguidor veterano. A veces se denominan las 4 contemplaciones, los 4 entendimientos o los 4 recordatorios. Dado que en este libro los explico en el contexto de la puerta del Dharma de la tierra pura de la escuela Jodo Shinshu, el Dharma de Amida, decidí llamarlos los 4 pensamientos profundos que orientan la mente hacia el Dharma de Amida. Estos pensamientos profundos son los siguientes. 1. La preciosidad del nacimiento humano. 2. La impermanencia y la muerte. 3. Karma, la ley de causa y efecto. Y 4. El samsara es sufrimiento. Si uno contempla, entiende y nunca olvida estos 4 pensamientos, entonces uno es un seguidor serio del Buda Shakyamuni y el Buda Amida. Comprender y recordar tal contemplación no es algo especial. Lo que sí tiene valor es poseer un simple entendimiento de que nuestra situación está definida por las anteriores 4 verdades. Mi objetivo al escribir estas enseñanzas es utilizar la conciencia que proporcionan y así convencer a mis amigos en el Dharma de la importancia de tomar refugio en el Buda Amida y aspirar a nacer en su tierra pura. Espero que los pasajes elegidos de varios textos sagrados y de los maestros antiguos, al igual que mis explicaciones, tengan un gran impacto en ellos, no solo a un nivel intelectual, sino también a un nivel más profundo, más emocional. El Dharma de Amida no es un mero objeto de estudio, sino que es la medicina más importante jamás ofrecida a los seres sintientes. La vida en forma humana, la impermanencia y la muerte, la ley del karma y los sufrimientos del samsara son un asunto muy serio y por ende deben ser tratados con la mayor seriedad. Esta es la razón por la cual leer este libro no solo debería ser un proceso de acumulación de información, sino que también es una forma de envolver al lector en una profunda contemplación sobre estas 4 verdades. Lee y por favor piensa profundamente en la rara oportunidad que tienes de haber nacido en forma humana. Lee y toma conciencia de tu propia impermanencia. Lee y déjate sorprender por la implacable ley del karma y los diversos sufrimientos de la existencia samsárica. Lee y date cuenta que no tienes otra elección más que refugiarte en el Buda Amida y aspirar a nacer en su reino seguro e iluminado. Namo Amida Butsu. Escrito por el reverendo Josho Adrian Cirlea, noviembre del año 2561 de la era budista o el año 2017 de la era común, en el templo Amidaji, Rumania. Capítulo 2. El primer pensamiento profundo. La preciosidad
del nacimiento humano. Citando el texto, el Bodhicharya Avatara. Esta forma humana, libre y bien favorecida, es difícil de obtener. Ahora que tienen la oportunidad de realizar todo el potencial humano, si no aprovechan esta oportunidad, ¿cómo podrían esperar tener tal oportunidad otra vez? Dice el reverendo a continuación. El primer pensamiento que orienta la mente hacia el Dharma del Buda es lo precioso del nacimiento humano y la importancia de hacer buen uso de él para así escapar del samsara. Pero, ¿qué tiene de especial el nacimiento en forma humana? Hay algunos elementos aquí. Primero, el nacimiento humano es extremadamente raro. En segundo lugar, el nacimiento humano posee un equilibrio favorable entre el dolor y el placer, lo cual facilita escuchar y dedicarse al Dharma. Para hacernos dar cuenta de lo raro que es el nacimiento en forma humana, el Buda Shakyamuni contó la siguiente parábola del Sutra Chigala, citando el siguiente sutra. Monjes, supongamos que esta gran tierra estuviera totalmente cubierta de agua y que un hombre lanzara un yugo de un solo agujero allí. Un viento del este lo empuja hacia el oeste. Un viento del oeste lo empuja hacia el este. El viento del norte lo empuja hacia el sur. Y el viento del sur lo empuja hacia el norte. Supongamos que una tortuga marina ciega estuviera allí. Saldría a la superficie una vez cada 100 años. Ahora, ¿qué piensan? Esta tortuga marina que sale a la superficie cada 100 años, ¿podría clavar su cuello en el yugo con un solo agujero? Los discípulos contestaron: Señor, sería una mera coincidencia que la tortuga marina ciega que sale a la superficie una vez cada 100 años asentase su cuello en el yugo con un solo agujero en el océano. El Buda dijo: y es en este sentido que es muy raro que uno alcance el estado humano. Fin de la cita. Hay otra parábola muy sugerente, citando al Buda Shakyamuni de nuevo. Cito: entonces el bienaventurado, recogiendo un poco de polvo con la punta de su uña, le dijo a los monjes: ¿qué piensan, monjes? ¿Qué es más grande, el poco polvo que he recogido en la punta de mi uña o la gran tierra? La gran tierra es mucho más grande, Señor. El poco de polvo que el bienaventurado ha recogido con la punta de su uña es casi nada, ni siquiera cuenta. No hay comparación, ni siquiera es una fracción este poco de polvo que el bienaventurado ha recogido con la punta de su uña en comparación con la gran tierra. De la misma manera, monjes, dijo el Buda, pocos son los seres que al morir en el reino humano luego renacen entre los seres humanos. Muchos más son los seres que al morir en el reino humano renacen en el infierno. Entonces el bienaventurado, el Buda, recogiendo un poco de polvo con la punta de la uña, dijo a los monjes: ¿qué piensan, monjes? ¿Cuál es más grande, el poco de polvo que he recogido con la punta de mi uña o la gran tierra? Los monjes dijeron: la gran tierra es mucho más grande, Señor. El poco de polvo que el bienaventurado, el Buda, ha recogido con la punta de su uña es casi nada, ni siquiera cuenta, no es nada en comparación, ni siquiera es una fracción este poco de polvo que el bienaventurado ha recogido con la punta de su uña, en comparación con esta gran tierra. Dijo el Buda: de la misma manera, oh monjes, pocos son los seres que al alejarse del reino humano renacen entre los seres humanos, mucho más son los seres que al morir en el reino humano renacen en el útero animal, en el reino de los fantasmas hambrientos. De la misma manera, monjes, pocos son los seres que al morir en el reino humano renacen entre los devas. Muchos más son los seres que al morir en el reino humano renacen en el infierno, en el útero animal, en el reino de los fantasmas hambrientos. De la misma manera, monjes, pocos son los seres que al salir del reino de los devas renacen entre los devas. Muchos más son los seres que al fallecer en el reino de los devas renacen en el infierno, en el útero animal, en el reino de los fantasmas hambrientos. De la misma manera, monjes, pocos son los seres que al fallecer en el reino de los devas renacen entre los seres humanos. Muchos más son los seres que al morir en el reino de los devas, los dioses, renacen luego en el infierno, en el útero animal, en el reino de los fantasmas hambrientos. Esta última cita viene del Pansu Sutta. Fin de la cita. Continúa diciendo el reverendo:
Como hemos visto en las dos citas anteriores, muy pocos seres pueden renacer de nuevo en forma humana después de morir, y el número de los seres no humanos es mucho más numeroso que el de los seres humanos. Podemos darnos cuenta fácilmente de esto comparando los insectos en este planeta con los seres humanos. Incluso si ahora somos más de 7 billones de personas, los insectos siempre serán más numerosos que nosotros. Además, los estados inferiores de la existencia, como los infiernos, el reino de los espíritus hambrientos y los animales, reciben muchos más seres que nuestro plano humano. Cuando las personas se enfocan en actividades motivadas por el odio, plantan fácilmente una conexión kármica con el reino del infierno, y así nacen después de la muerte en uno de los infiernos. De la misma manera, es mucho más fácil dejarse dominar por la codicia o la avaricia, y así abrir la puerta a los espíritus hambrientos, o ser dominado por los instintos y renacer en forma animal, que plantar las buenas semillas kármicas para el renacimiento en forma humana. Algunas personas afirman erróneamente que una vez que has nacido como un ser humano, seguirás naciendo como ser humano y así continuaremos evolucionando espiritualmente hasta que alcancemos el nirvana o la iluminación. Por lo tanto, este tipo de personas que piensan así dicen que la evolución espiritual es una línea recta desde la cual uno no puede retroceder. Sin embargo, esto es un grave engaño. De hecho, lo que hacen es mentirse a sí mismos, al proyectar sus propios deseos de seguridad y así crear una zona segura para sus mentes temerosas. En verdad, cuando observamos a muchos de los demás seres humanos e incluso cuando nos observamos a nosotros mismos, vemos que muy a menudo los sentimientos de odio, orgullo, celos, avaricia, etc. están surgiendo constantemente en nuestras mentes. Algunos seres humanos se comportan como animales cuando se trata de la lujuria, olvidando todo por algunas horas de placer, incluso sacrificando grandes cantidades de dinero por esto o por aquello, por comer y por beber. Sus mentes se centran casi exclusivamente en el sexo, la comida y la bebida. Entonces, ¿cómo se parecen estas personas a los seres humanos? Algunos se dedican constantemente a comportamientos crueles. Algunos seres humanos matan o torturan a otros seres, mientras que otros trabajan solo para acumular riqueza y sin dar una sola moneda a los necesitados. ¿Cómo podrían ser considerados estas personas con una conciencia tan pervertida como seres humanos? Mientras sus cuerpos aún están en el reino humano, su corriente mental ya comenzó a parecerse a la de los animales, los habitantes del infierno o los espíritus hambrientos, por lo que cuando su causa kármica de permanecer en este reino humano se agote, su conciencia entrará de forma natural y automáticamente en la forma o cuerpo y al mundo con el que resuenan kármicamente. No es incorrecto decir que un humano que se comporta como un cerdo algún día se convertirá en un cerdo y vivirá entre los cerdos. Además, el dolor que existe en los reinos inferiores, especialmente en el reino de los infiernos o los pretas, los espíritus hambrientos, es demasiado grande, mientras que en los reinos de los asuras, los semidioses, y el reino de los dioses, el placer es demasiado elevado e intoxicante. En ambos casos es muy difícil o incluso imposible pensar en el Dharma. Imagínate ahora que tienes mucha fiebre y diarrea todos los días, y yo te llamo para que vengas al templo a estudiar el Dharma. ¿Realmente podrías venir? ¿Podrías venir aquí al templo para sentarte normalmente y así escuchar con una mente clara? Ahora, imagina este dolor multiplicado miles de millones de veces, con tu cuerpo atravesado por un dolor extremo, quemado constantemente, hervido, congelado por un frío antártico, o con una sensación de hambre y sed insoportable, como la de los seres nacidos en los infiernos o en los estados de los preta, los fantasmas hambrientos. También ahora imagínate a ti mismo como un animal, siendo cazado o criado por tu carne, viviendo constantemente con miedo de ser matado, o siempre presionado para cazar a otros para poder comer y subsistir. Imagínate que estás bajo el control total de tus instintos y con la conciencia de un simple niño. ¿Cómo puedes realmente enfocarte en entender y practicar el Dharma en ese estado? Ahora, imagina que después de muchos años de pobreza, estás ahora una semana con la mujer más bella del mundo, comiendo la mejor comida, bebiendo el mejor vino y quedándote en un gran complejo solo para ti, donde encontrarás todo lo que tu corazón desea.
Piensa que ahora te llamo al templo para escuchar el Dharma a mediados de esta semana. ¿Realmente podrías venir? Ahora imagínate que este placer es multiplicado miles de millones de veces y con una duración de miles y miles de años de intoxicación de tu cuerpo y mente. Qué fácil es olvidar el Dharma en una condición tan divina y qué doloroso será cuando ese Dios se acerca al final de su vida, una vez que la energía kármica que lo impulsó a ese estado se agote y caiga nuevamente en los estados más bajos de la existencia samsárica. Sabemos, debido a los textos sagrados del budismo, que hay algunos dioses o incluso espíritus poderosos que practican el Dharma, actuando como protectores mundanos de la enseñanza y los discípulos. Pero aquellos que caen presa de los inmensos placeres de su estado de existencia son mucho más numerosos. Así, en los reinos superiores, los reinos de los diferentes devas, el Dharma en su mayor parte permanece sin ser practicado. Contrariamente a los estados de existencia inferiores o superiores, en el reino humano el dolor y la felicidad están equilibrados. Aquí en el reino humano no hay tanto sufrimiento como en los infiernos, el reino de los pretas y el reino de los animales, y tampoco hay tanta felicidad y placeres intoxicantes como en los reinos de los asuras y los dioses. Pero ¿por qué es tan difícil obtener la vida humana? Es porque uno necesita una buena causa kármica para ello. El nacimiento en forma humana se presenta como el efecto de una gran cantidad de mérito acumulado en vidas pasadas a través del esfuerzo por observar los preceptos morales y una actitud altruista de la mente para beneficiar a los demás. Entonces, significa que algunas veces en nuestras existencias anteriores cultivamos tales méritos y debido a una combinación de esas causas y condiciones favorables, ahora nacimos como seres humanos. Sin embargo, también nosotros hemos plantado y ahora estamos plantando muchos otros tipos de karma, algunos de los cuales son malignos o centrados en el ego, los cuales también necesitan manifestarse y generar próximos renacimientos. Por lo tanto, el karma no es de un solo color o de un solo tipo, sino de muchos, y se combina en infinitas variaciones de causas buenas, malas y neutrales, por lo que nunca sabemos qué puede manifestarse al final de esta vida actual o durante la misma. Debido a que no estamos seguros de nuestro futuro renacimiento, debemos hacer todo lo posible en esta vida humana para entrar en la etapa de la no retrogresión. Es decir, en el grupo de aquellos que tienen asegurado el nacimiento en la tierra pura a través de la fe en el Buda Amida. Utilizamos las palabras preciosidad del nacimiento humano, pero esto no significa que cualquier vida humana sea auspiciosa desde el punto de vista budista. Esto es muy importante. Nacer en un cuerpo humano, pero pasar toda tu vida enfocado solo en comer, beber, satisfacer tus deseos sensuales o buscar fama y riqueza sin pensar en el Dharma, no puede considerarse una vida humana auspiciosa o preciosa. Por el contrario, esto es un desperdicio de la rara oportunidad de nacer en forma humana. Además, estar físicamente o mentalmente incapacitado, es decir, nacer con facultades incompletas, y así no podremos escuchar y entender el Dharma. Vivir en un lugar sin las condiciones de conocer el Dharma, o que sean países o lugares que abracen puntos de vista equivocados y que estén plagados de religiones no budistas, esto tampoco puede considerarse una vida humana auspiciosa o preciosa. Se dice que hay 8 libertades y 10 ventajas de una vida humana realmente preciosa, es decir, de una vida humana dedicada al Dharma del Buda. Las 8 libertades son la libertad de los 8 estados donde casi no hay oportunidad de practicar el Dharma. Primero, el estado del infierno. 2, pretas. 3, animales. 4, dioses longevos. 5, tierras o países donde no hay Dharma o no hay posibilidades de practicar el Dharma. 6, facultades incompletas o limitaciones físicas o mentales. 7, libertad de puntos de vista equivocados. Y 8, la libertad de un estado de existencia o un universo donde el Buda no haya venido. Como expliqué anteriormente, si nacieras en los reinos inferiores, infiernos, preta o el reino de los animales, el sufrimiento allí sería insoportable y sufrirías de calor intenso, frío, hambre, sed o el ser cazado y asesinado por carne,
Y si nacieras en los reinos superiores de la existencia, como el reino de los semidioses, asuras, o el de los devas, o los dioses, estarías demasiado intoxicado con los placeres y las distracciones agradables. Facultades incompletas significa estar física o mentalmente incapacitado, por lo que entender el Dharma sería algo muy limitado o incluso imposible. También estar lúcido, pero abrazar puntos de vista erróneos como el nihilismo, el eternalismo o creer en un Dios supremo o en otras figuras divinas fuera del budismo, o el negar la existencia real y literal del Buda Amida y su tierra pura, son todos obstáculos insuperables en la práctica del Dharma y en el cumplimiento de la vida en forma humana. Por último, pero no menos importante, el nacer como ser humano en un universo o mundo donde el Buda no haya venido es inútil, ya que no puedes encontrarte con el Dharma para que tu vida tenga un sentido. Es lo mismo vivir en un país donde no hay oportunidades de conocer el Dharma del Buda. Las 10 ventajas son estas. Primero, un Buda ha venido al mundo, el Buda Shakyamuni. 2. Se ha enseñado el Dharma. 3. Las enseñanzas del Dharma del Buda han sobrevivido. 4. Existen seguidores del Dharma. 5. Hay condiciones favorables para escuchar el Dharma. 6. Nacer como un ser humano. 7. Nacer en un sitio donde el Dharma está disponible. 8. Nacer con las facultades físicas y mentales intactas. 9. Tener una predisposición kármica para buscar el significado de la vida y la realización espiritual. Y 10. Tener fe en los sutras o en las palabras del Buda. En nuestro caso, el Buda Shakyamuni ha venido a este mundo y ha enseñado muchas puertas del Dharma, entre las que se destaca la enseñanza de la salvación incondicional ofrecida por el Buda Amida, el Dharma de Amida, la cual promete la salvación de todos los seres sintientes. Este Dharma de Amida ha sido transmitido por muchos maestros, por profesores y seguidores laicos del pasado y el presente, y nosotros mismos lo estamos aceptando con fe. Además, incluso si hay muchos lugares donde se enseñan puntos de vista erróneos, todavía se pueden encontrar algunos templos o dojos donde está presente el verdadero Dharma de Amida. Disfrutando de nuestra vida humana en un lugar donde se enseña el Dharma de Amida, podemos escucharlo con nuestros órganos auditivos, entenderlo a través de nuestro intelecto, hacer preguntas o discutir nuestras dudas con otros y finalmente recibir fe en nuestros corazones. Además, sin sentir la necesidad de la búsqueda espiritual y la satisfacción profunda, no podríamos haber alcanzado el momento más importante de nuestra vida cuando conocimos el Dharma de Amida y nos confiamos a él. Incluso si algunos de nosotros probamos uno o muchos caminos religiosos hasta que descubrimos el Dharma y confiamos en él, el hecho de que fuéramos serios en nuestra búsqueda creó más causas kármicas que nos acercaron más y más a la verdadera enseñanza sobre el Buda Amida. Una de las características más importantes de la vida humana es que dura muy poco en comparación con la vida de los dioses, los asuras e incluso algunos seres de los reinos inferiores. Además, no es fija. Por ejemplo, el maestro Genshin escribió en su obra Oyo Yoshu, citando al maestro Genshin: 100 años de la vida humana son iguales en duración a un día y una noche en el cielo de los 33 dioses, y en este cielo la vida dura 1000 años. O 100 años de vida humana tienen la misma duración que un día y una noche en el cielo de los 33 dioses, y en este cielo la vida dura 1000 años, pero la duración de la vida en el cielo de los 33 dioses es equivalente a solo un día y una noche en este infierno. Aquí el maestro Genshin se está refiriendo a uno de los 8 infiernos principales. Fin de la cita. Continúa diciendo el reverendo: además, en otros infiernos o en algunos reinos de los dioses, la vida puede llegar a durar incluso un kalpa completo. En comparación con los seres que disfrutan de un inmenso placer o que padecen de un dolor insoportable, la vida humana es extremadamente corta e impredecible, así que debemos hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos y centrarnos en escuchar el Dharma y recibir así la fe, entrando así en la etapa de no retroceso o no retrogresión y asegurarnos de que esta sea nuestra última vida como seres samsáricos. Citando al maestro Shinran Shonin en su obra Kaio Gayo Shinsho, cito:
Es raro obtener una vida humana y difícil es encontrar un Buda en este mundo. Difícil es alcanzar la sabiduría de la fe. Una vez que hayas escuchado el Dharma, dedícate a él con diligencia. Fin de la cita.